Reciba un cordial saludo de parte de Fedecases. Somos la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador, de parte del Consejo de Administración, de los demás miembros de los órganos directivos de Fedecases y del grupo corporativo que representamos, así como de nuestros colaboradores, gerentes y técnicos, y un caluroso saludo de todo el liderazgo de la red de cooperativas Fedecases que dignamente represento. Quiero agradecer a la Superintendencia del Sistema Financiero por invitarnos a participar en este espacio para hablar precisamente en lo concreto sobre el tema de remesas familiares, pero ubicado sobre lo que para nosotros es la diferencia como pagadores respecto a la lectura que hacemos sobre las remesas familiares, que es un fenómeno que va mucho más allá del envío de dinero en particular. En este sentido, nosotros vamos a hablar de la resiliencia en el servicio de remesas, ya que estamos en un entorno y en un contexto de pandemia del cual vamos a mencionar. Hablemos del contexto de la importancia de las remesas familiares, que no se rescatan solamente con el dato de la transferencia en sí, sino en todo su entorno. Por eso para nosotros es muy relevante hablar de la generalidad de las remesas, porque es un fenómeno de carácter también mundial. Y si lo vemos, precisamente las remesas, como en su contexto, se han dado al menos en tres elementos a citar. Uno es que tenemos precisamente un fenómeno de remesas familiares en un segundo año de un impacto global de la pandemia del coronavirus. Por otro lado, que hay un problema de presión fiscal consecuencia de la pandemia y por otro lado todo un proceso de vacunación que se ha dado bastante complejo a nivel mundial. Continuando con esto, podemos citar datos de la CEPAL, vea que obviamente indica que en 2020 presentó la peor contracción económica en 120 años, dice, a nivel latinoamericano. Obviamente el COVID-19 sorprendió al mundo, Latinoamérica incluido, rompió todos los planes de trabajo, todas las presentaciones que teníamos que se iban a hacer en el año 2020, tuvieron que reestructurarse, modificarse para poder continuar adelante. También citar que a nivel de la presión fiscal, todos los gobiernos se han visto precisamente enfrentando erogaciones no previstas con el coronavirus. Y esto ha generado una brecha de ingreso-gasto del menos 6%, casi el 7%, que ha sido financiado en muchos países con nueva deuda, que presenta un problema de una presión fiscal para los años subsiguientes. Por otro lado, el proceso de vacunación, de acuerdo al Vaccination Tracker New York Times, habla de que a la fecha del 17 de mayo de este año, todavía en la mayoría de países de la región no había superado el 50% de vacunación. Y esto aunado a todo un problema de actitud de la población, tanto de aspectos culturales como dudas sobre el efecto de la vacuna, o inclusive que el país ha tenido que esperar autorizaciones de los emisores de política de salud a nivel internacional, pues para poder proceder a las aplicaciones en nuestro país. Con todos esos elementos en el contexto de la crisis, tenemos que hablar de las remesas familiares y decir que las remesas familiares a nivel mundial bajaron en 17.479 millones de dólares, ya que en 2019 eran 719.410 y cerró el año 2020 con 701.931 millones de dólares. De acuerdo a datos del Banco Mundial, eso fue una reducción del 2.4%, pero es importante indicar que en el caso de Latinoamérica, el fenómeno en 2020 presentó una alza del 6.5% respecto al año 2019, que fue sin pandemia. Y vamos a hablar de esto porque hay una diferenciación importante a mencionar. Seguimos hablando de remesas y es importante también señalar
la incidencia que tienen las remesas como influjo de recursos al país, a todos los países. Aquí están en el primer cuadro de arriba, los que son los países de Centroamérica: El Salvador, Honduras, Haití, Nicaragua y Guatemala, y todos rondan más del 20% de relación de las remesas respecto al Producto Interno Bruto de los países. Aquí aparece el caso de El Salvador con el 24%, y en el caso a nivel mundial, en los 5 países principales que reciben remesas, aparece de Latinoamérica un país, que es México, pero aparece con una incidencia de la remesa sobre el Producto Interno Bruto del 4%. Esto se explica por el tamaño de la economía mexicana, como también por la densidad poblacional que tiene, lo cual hace que la incidencia sea menor que el caso de los países de Centroamérica. Si no hubiese habido remesas, de acuerdo a la CEPAL misma, los niveles de pobreza hubieran sido mayores. Las remesas ayudaron a que los niveles de pobreza no fuesen del 23% en incremento, sino del 11.7%, y que la extrema pobreza no fuese del 40% el crecimiento, sino del 11.4%. Esto es importante tomarlo en cuenta, porque las remesas vienen precisamente a incidir sobre la situación, sobre el estatus de la economía y sobre el estatus de las familias en cada uno de los países, de los cuales El Salvador no está exento. También explicar, de acuerdo a estudiosos de las remesas, a qué se debe que, no obstante las remesas bajaron, como dijimos, a nivel mundial, como a nivel de Latinoamérica subieron en 6.5. Aquí pueden ver en la presentación esta, precisamente la razón por la cual las remesas en Latinoamérica sí han subido. Y uno es que los emigrantes latinoamericanos, frente a grandes crisis, son más flexibles para moverse en su actividad económica. Nosotros somos los hácelo todo y somos los de buscar trabajo de cualquier cosita, ¿verdad? Pero nunca quedarnos inmovilizados. Y en ese sentido, se han rebuscado los trabajos que hacer, como también el latinoamericano es más propenso a la disposición a apoyar a sus familias. Pero esto también, no obstante, hubo desempleo y otros cierres en las economías aún de primer mundo, y en nuestro caso en los Estados Unidos, porque es de donde más fuertemente vienen las remesas. Lo importante es que los gobiernos entregaron ayudas económicas a la población inmigrante sin exclusión, y eso hubo gente que envió los cheques que le dio el gobierno, los mandaron directo a su familia. A nosotros, personas que cobraron remesas en la red de cooperativas Fedecases, mucha gente nos dijo: miren, esto es del cheque que el gobierno le dio a mi familiar remitente, por eso es que nosotros estamos recibiendo fondos. De otra manera tendríamos problemas, tanto ellos como nosotros aquí en El Salvador. Y lo otro es que el impacto en la economía estadounidense no fue tan fuerte, y por eso las remesas originadas de Estados Unidos en el 2020 no bajaron. Y otro elemento para el registro de las remesas es que fue importante que, habiéndose dado el cierre de las fronteras, se facilitó que la gente escogiera mecanismos formales de envíos, a diferencia de cuando se venían a través de encomenderos o personas que viajaban, que lo traían directamente en efectivo. Eso permitió saber, pues, de cuánto es el fenómeno. Y como lo dije hace un momento, de los países donde residen los compatriotas salvadoreños, como ven, fundamentalmente el 95% provienen de los Estados Unidos. Los Estados Unidos es donde reside la mayoría de población que envía recursos vía remesas a El Salvador. 95% de cada 100, 95 personas residen en Estados Unidos y son los que envían remesas a El Salvador. También comentar que a nivel de los pagadores, tenemos las instituciones bancarias que participan con el 35% del total, pero importante es que habemos más actores. En estas otras empresas remesadoras se indica que el 63%, y aquí está la red de cooperativas Fedecases, participamos en los pagos de remesas. La gente ha ido señalando como instancias de confianza las cooperativas para poder canalizar las remesas con agilidad, con seguridad y además con una relación
menos fría, menos virtual, más humana, más de contacto, para que la población tome confianza sobre sus recursos. Ahora, para esto es importante entonces hablar de las principales funciones de FEDECASES de soporte a las cooperativas. Y FEDECASES tiene fundamentalmente tres funciones. Una que es la gestión de representación, la gestión de desarrollo y la gestión de solvencia. La gestión de representación es un acto como el de ahora, hacer presencia institucional, obviamente defender a las cooperativas en lo pertinente, pero también difundir el quehacer de las cooperativas como tal, como en este momento, gracias a la invitación que nos han hecho, poder contar lo que hacen las cooperativas, que por cierto son de las entidades que no tienen o son menos denunciadas en la Defensoría del Consumidor. Si uno va a la estadística oficial de la Defensoría del Consumidor sobre las asociaciones cooperativas, son las que menos o a veces ni existen denuncias, particularmente porque la gente tiene acceso a resolver problemas de manera directa. Y en la gestión de desarrollo podemos hablar a continuación precisamente del quehacer de FEDECASES en las cooperativas. Vemos en el siguiente slide precisamente la estructura corporativa que hemos creado, que como ven en el óvalo que está aquí indicado, están las empresas que FEDECASES ha gestionado como ente corporativo. Hemos creado una corporación de empresas de economía social, particularmente sin fines de lucro, al servicio de la gente. Y así tenemos la aseguradora Seguro Futuro, la Fundación Asesores para el Desarrollo que se ocupa del entrenamiento, la Caja Central de Liquidez que gestiona los fondos de las cooperativas, Supervisión y Normativa que se encarga del monitoreo de la salud de las cooperativas y Coprotege, que es un proyecto empresarial que va en un par de años a garantizar la seguridad de los depósitos de los ahorristas cooperativistas en sus entidades cooperativas. Y todo esto está al servicio precisamente de la red de cooperativas FEDECASES para que puedan operar por todos los servicios en función de la gente. También comentar consecuentemente que ya propio en la gestión de desarrollo, en remesas familiares, FEDECASES tiene un rol particular, ¿verdad? Y es avanzar en lo que es el rol de agente remesador autorizado que trae desde el año 2016. Ustedes van a observar en los datos que vamos a presentar que FEDECASES viene siendo pagador de remesas como pionero desde el año 1993, habiendo formalizado mucho más toda su estructura de remesas en el año 1998. Sin embargo, la normativa de regulación de los agentes pagadores ocurre en el año 2016 y es cuando la superintendencia entra precisamente a enterarse sobre la manera en que se hace el trabajo en las cooperativas para la seguridad de las remesas de la población. Y así tenemos actualmente 21 cooperativas participantes con 122 puntos de servicios y en convenios internacionales con 15 empresas remesadoras, lo que llaman las ETDs, las empresas transmisoras de dinero, que se califican debidamente tanto en el país de origen de la remisión de las remesas, como también en nuestro país, en El Salvador, con la Superintendencia del Sistema Financiero. En este orden de los datos que tenemos comparando octubre a octubre para ser más coherentes, tenemos un crecimiento en el número de operaciones de un 20% en las cooperativas. Hemos crecido y hemos llegado en 10 meses a efectuar más de 962,000 pagos. Y esto ha significado un crecimiento también del 35% en relación a los montos pagados que ya superaron los 429 millones de dólares en relación a los pagos de remesas familiares. Comentar que a nivel nacional de las remesas que entran al país, la red de cooperativas FEDECASES participa ya en el 7.04% del total de remesas que entran al país, que son, según un reporte del Banco Central de Reserva a septiembre de este año, de 5.485 millones de dólares. Y para el país crecieron 31%. Gracias a Dios, en nuestro caso, estamos teniendo un poco más de participación
que crecimos el 35.5%. En la gráfica, acá se puede reflejar precisamente los montos movilizados. Y si ustedes observan, todas las barras que vienen, en este caso desde el año 98 en adelante, son en crecimiento. Y así proyectamos nosotros inclusive cerrar con 515 millones de dólares a diciembre, además de estos datos de octubre, y prevemos un crecimiento del 29%. En relación al número de operaciones, también ha sido creciente y esperamos cerrar con ahora superando las 1.159.000 operaciones, con un crecimiento del 16% respecto al año anterior, ya en la proyección de diciembre a diciembre. Y luego pues vemos que la parte de los envíos, que son transferencias de El Salvador hacia afuera, son valores menores porque no es lo que nos caracteriza, pero igual son en positivo. Hablamos de la función de representación, hablamos de la función de desarrollo, ahora hablemos precisamente de la función de la gestión de la solvencia. Y podemos ver en adelante precisamente que la gestión de la solvencia es importante, porque si vamos a propugnar que las cooperativas crezcan en sus operaciones, en su desempeño, también hay que ver que crezcan con robustez, y por eso el papel de la federación de darle fuerza y consistencia a las cooperativas para que sean eficientes y solventes. Y en este orden, en relación a remesas, lo que tenemos nosotros como base es el cumplimiento de la normativa, la NRP 19, de la gestión de riesgos, que manda a los agentes, junto con las empresas transmisoras de dinero, en el caso de agentes FEDECASES, a cumplir tomando todas las medidas para mitigar o cubrir los riesgos asociados a la realización del servicio de remesas y la prevención de ilícitos de lavado de dinero, tanto en operaciones como en personas remitentes y personas receptoras, y para el agente, en este caso el FEDECASES, como para los subagentes que son las cooperativas. En este marco de la normativa desarrollamos el sistema de gestión integral de riesgos para la recepción de remesas, para el pago de remesas, que implica prevenir el riesgo de liquidez, los riesgos operacionales, el riesgo de operaciones ilícitas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, como también el riesgo reputacional, que siempre está en juego, igual que el contagio por lo que podría ser un ilícito. En este sentido, para desarrollar la administración del modelo de riesgos para las remesas familiares, hacemos todo un proceso de identificación de los riesgos, la medición de los riesgos por el nivel de impacto que pudiesen tener y de la posibilidad de ocurrencia, como el control y mitigación, tomando acciones para que no ocurra el impacto que podría significar, o realmente trasladarlo, o realmente diluirlo en general, como también el monitoreo y comunicación con las cooperativas y con las entidades de supervisión y emisión de normas que compete hacerlo a nivel del Estado. El modelo de gestión de riesgos para el servicio de envío y recepción de remesas tiene varios elementos, tanto las políticas para la gestión de riesgos, porque es en relación a las funciones, como el manual y políticas para la prevención del lavado de dinero, el manual y políticas del servicio, la política para la gestión de tecnología informática, como el componente que se ha agregado recientemente, que tiene que ver con la política de seguridad informática. Vea que ese es un elemento transversal, porque al desarrollo tecnológico aparecen los delincuentes tecnológicos también. Entonces nosotros tenemos que garantizar la seguridad de la información de las personas, como la seguridad del flujo de las remesas como tal, como de la reportería para los entes estatales. Ahora, en ese contexto, hablemos del modelo de prevención del lavado de dinero, que estamos mandados a hacer en base a la norma NRP 19 que decíamos, pero por otro lado, nosotros estamos mandados a la aplicación del cumplimiento de las prácticas de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, tanto a nivel de FEDECASES, como agente autorizado, como los subagentes calificados, que son
las cooperativas. Y esto para cumplir la NRP 19, que es la norma que se refiere a la regulación de la remesa familiar. Ahí podemos ver entonces que los mecanismos de seguridad y prevención estandarizados tienen tres elementos, ¿verdad? Como describíamos precisamente: la prevención, que es el monitoreo para el debido cumplimiento de la norma, el reporte diario de información que enviamos diario al Banco Central de Reserva como a la Superintendencia del Sistema Financiero, para lo cual debemos de disponer de toda la herramienta y la capacidad de control diario de las operaciones para su remisión oportuna en el día a día, sin excepción. Igual lo que tiene que ver con la revisión y actualización tanto del modelo de negocio de las cooperativas como de las políticas y manuales. Hablando de prevención, veamos los componentes del sistema del modelo que están dados por la estructura organizativa, los manuales y políticas del sistema de monitoreo, capacitación e información que vemos en cada uno de ellos. ¿A qué nos referimos? En particular, en lo que se refiere a la estructura organizativa y manuales y políticas, tenemos que en la estructura organizativa participan como conocedores y tomadores de decisión el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia, el Comité de Prevención y el oficial de cumplimiento y suplente, que por norma deben de involucrarse. Y en manuales y políticas tenemos los manuales de prevención, las políticas de prevención para los servicios financieros y el código de ética, que norma también la funcionalidad del gobierno cooperativo respecto al servicio. Y en las otras dos funciones vemos precisamente el sistema de monitoreo, que se refiere al sistema informático correspondiente de las operaciones, como al sistema de las listas de cautela que usamos para consultar precisamente la situación del perfil de los usuarios, tanto remitentes como receptores de remesas en el país. Y la capacitación e información a través de seminarios, talleres, simposios, que los hacemos directamente, a veces en alianza con algunas instituciones, inclusive con el supervisor, cuando queremos dar a conocer alguna normativa, y siempre en coordinación en la organización y convocatoria con la Fundación Asesores para el Desarrollo, que es una de nuestras entidades corporativas en favor de la gente para todo el tema formativo. Como consecuencia de todo lo que hacemos, hablemos de qué ha resultado esto en inclusión financiera. Y en inclusión financiera, precisamente, un dato es que de los que reciben remesas, de los 325,000 asociados, 81,575 son personas receptoras de remesas que se han afiliado. Y estamos hablando de una cantidad importante, prácticamente de casi el 25% de toda nuestra membresía. ¿Y qué ha ocurrido con ellos? Que han hecho una acumulación patrimonial importante, tanto en recursos de largo como mediano y corto plazo. Por ejemplo, las inversiones que hacen como aportes de capital, que es la forma en que se convierten en propietarios de la cooperativa, significa ahora a la fecha de noviembre, anteayer, una acumulación de 19 millones de dólares, que el año anterior, siempre a noviembre, fueron 14 millones. Hay un crecimiento en 12 meses de un 40%, mientras que los depósitos a plazo, que es una inversión de mediano plazo, creció de 152 millones a un saldo de 183 millones en el 2021, en noviembre, con un crecimiento del 20%, y los ahorros, que son recursos de inmediata disponibilidad, porque son ahorros a la vista, como se llama, crecieron de 84 a 123 millones, reportando un 46% de disponibilidad que la gente tenía. Pero ojo, nunca, no obstante la pandemia, la gente nunca tomó la decisión de sacar sus ahorros para enfrentar los problemas del día a día. Realmente prefirieron tener sus remesas depositadas, alguna parte de las remesas depositadas en ahorros, en aportes y depósitos a plazo, para poder tener y enfrentar los problemas de futuro. Por otro lado, hay que comentar que no obstante estas 81,000 personas
han depositado en aportes, depósitos a plazo y ahorros a la vista un valor de sus remesas. Importante decir que de los 326 millones de dólares que han depositado en esos conceptos, que son de su propiedad, de las cooperativas solamente han tomado 98 millones en ahorro. Quiere decir que el valor que han depositado es mucho mayor que el valor que ocupan. ¿Qué quiere decir? Que hay una diferencia que reportamos de 228 millones de dólares que las familias receptoras de remesas dejan en las cooperativas para que pueda hacerse mejoramiento de la situación económica vía créditos para personas que no reciben remesas. Y esta es la orientación de las remesas a la actividad productiva, porque los receptores de remesas no necesariamente son los que montan los pequeños negocios, sino que dejan los recursos en ahorros en las cooperativas y en depósitos, y estos se ocupan para personas que no reciben mensualmente remesas en el país. Esta inclusión financiera también ha derivado en un proceso de priorización y profundización del proceso de digitalización de servicios. La pandemia trajo exigencias y proyectos que iban a darse en 5 años. La pandemia nos dio 6 meses para empezar a impulsarlos, y así hemos ido en el proceso de digitalización, y las cooperativas, con soporte de la Federación, FEDECASES, en la función, se recuerdan, la gestión de desarrollo que hablábamos, generó este aplicativo móvil, que la marca es COPSmart, para ponerla al servicio de todos los asociados de las cooperativas. Si usted es asociado de la cooperativa, de la red de cooperativas FEDECASES, puede en su teléfono móvil, si tiene su smart móvil, su teléfono móvil inteligente, descargar la aplicación y tener acceso, como estos 19.302 personas que ya son usuarios registrados, tener acceso a este aplicativo para poder acceder a servicios financieros. Y aquí podemos ver en la línea del tiempo esta del 2018, que se lanzó con mayor tranquilidad. Se hicieron las pruebas y en el 2019 se integraron a COPSmart 2.984 personas, pero la pandemia nos presionó y en el año 2020 ya se incorporaron 8.185 y en el 2021 ya se incorporaron 8.119 usuarios, que en total significa la suerte de que 19.302 personas haciendo uso de mecanismos digitales pueden tener acceso a servicios financieros. Y aquí están incluidos los 81.000 receptores de remesas que tomaron la opción de afiliarse en las cooperativas. Y como ven, a nivel del número de operaciones, estas 19.000 personas ya acumularon 124.000 operaciones, tanto en transferencias a terceros, transferencias entre sus propias cuentas, pago de colectores de servicios básicos, como transferencias de persona a persona y pago a préstamos a través de su teléfono celular, a través de COPSmart, que es nuestra marca, precisamente el aplicativo. Y esto ha significado una suerte de movilizar 10 millones de dólares entre esas 124.000 operaciones, que da un promedio, y eso es importante verlo, de operación por 88 dólares, de 88 dólares por operación, que significa realmente que estamos trabajando con personas que tienen un perfil de economía básica, que no son personas especuladoras ni que tienen realmente resuelto todos los problemas de su vida en adelante. A nivel de la inclusión financiera, además de las remesas, también hemos hecho uso de las personas que vayan a pagar sus recibos de servicios básicos, agua, energía eléctrica, cable, telefonía, etcétera, ¿ya? De cualquier proveedor. Y de estos que han llegado a pagar esos recibos básicos, 92.000 personas se afiliaron también ya, en adición a las 81.000 que reciben remesas. Esos son parte de los 325.000 miembros de la red de cooperativas FEDECASES. La diferencia entre estos
asociados que se afiliaron por colecturía y pagadurías de subsidio del Estado a través de la red cooperativa Fedecases es que en el caso, se recuerdan, de los receptores de remesas, son fundamentalmente ahorristas que dijimos dejan más de 200 millones de dólares para que se ocupen en préstamos, mientras que los que son afiliados por colecturía y pagaduría prácticamente empatan sus recursos. Tienen tanto en aporte de capital, por ejemplo en el 2021 se puede ver al final de la gráfica, ustedes lo están viendo en la esquina inferior, tienen 9.874.000 dólares en aportes, más 113 millones en ahorros, que son alrededor de 122 millones de dólares, pero de esos 122 toman 118 en préstamos, o sea, prácticamente los dejan, pero los usan otros de ellos mismos. Y en la parte en general, ahora que hemos hablado de remesas familiares, que hemos hablado del contexto, de la relevancia y la importancia, quiero cerrar con un comentario final que diría mucho, procuraría decir mucho de nuestra filosofía, de nuestro enfoque. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el ingreso por divisas a los países tiene efecto inmediato en las reservas de los países, en la estabilidad del dólar y consecuentemente en toda la economía, y de manera especial en el bolsillo de la gente, porque remesas son para la gente. La llegada por remesas terminó salvando la dependencia de divisas que no llegaron por turismo. O sea, todo eso del cierre de la economía, lo que se mermó la economía como tal, fue compensado por las remesas familiares, pero también compensó la ausencia o reducción de ingresos de aquellas personas que quedaron desempleadas o fueron recontratadas con salarios inferiores o tuvieron que ocuparse en otras labores que generaron menores ingresos, condicionados a encontrar algo que hacer para generar ingresos. Entonces las remesas vinieron a compensar. Y también, consecuentemente, hay que tomar en cuenta el sentimiento de los latinos, de los hispanos, que la diáspora latina han terminado en consecuencia por abonar la estabilidad económica de sus familias y de paso de sus países de origen. En este sentido, y es la reflexión, todos nosotros, ustedes, todos los salvadoreños, debemos responsablemente apoyar la estabilidad migratoria de nuestros compatriotas que están en el exterior. Ayudarles a regularizar su condición migratoria nos hace bien a todos. Primero, es una responsabilidad social, humana, con la familia de la diáspora, con sus parientes receptores, pero también con la economía, también con todos los que residimos en el país. Por esto, la última reflexión es que tenemos la obligación de valorar las remesas no solo por el dinero, sino por el rostro de sacrificio, el rostro de desarraigo de país que han tenido que asumir estas familias al irse del territorio salvadoreño, lo mejor aún, sin olvidarse de nosotros. En consecuencia, la invitación es que en el marco de la responsabilidad social real, debiéramos de propiciar condiciones para que la familia de la diáspora, de los salvadoreños compatriotas que residen en el exterior, que se fueron por su voluntad e inclusive por sus condiciones, buscando mejoras posibles, realmente no nos han ignorado y siguen siendo importantes para la sostenibilidad de la economía salvadoreña. Eso es el mensaje final que quiero compartir con ustedes desde Remesas Fedecases, que es el servicio que Fedecases da a través de la red de cooperativas Fedecases. Reitero el agradecimiento a la Superintendencia del Sistema Financiero por permitirme compartir en este espacio. Reciban nuevamente un saludo de la red de cooperativas Fedecases. Muchas gracias.